Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad en El Cobre, iniciamos la Santa Misa del primer domingo de Adviento del año 2025. Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta que sirven en el santuario presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el domingo pasado cerramos el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Es decir, esa fiesta en que, y lo volvemos a repetir, que como decía Pablo, ese es al final de los tiempos, cuando todo sea recapitulado en Cristo, ya que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y ya comenzamos un nuevo año litúrgico, comenzamos con el Adviento. Recordemos que el año litúrgico nos va llevando a la historia de la salvación para celebrar precisamente a Cristo, que ha venido al mundo a salvarnos en la cruz y a darnos la vida eterna. Por eso comenzamos con el Adviento. El Adviento es un tiempo de espera, es un tiempo de preparación, es un tiempo de ir a las cosas fundamentales, es un tiempo de no perdernos en Cuba antes se decía en musarañas en la cabeza, se decía así, es decir, en tontería, sino ir a lo esencial. Y lo esencial es nuestra vida, y lo esencial es el sentido de la vida, por qué hemos venido aquí. Y nosotros sabemos, por la revelación y por la lógica, de que el hombre necesita, quiere un futuro diferente al que muchas veces la vida se nos presenta. Y ese futuro ha sido revelado en Cristo Jesús, que nos dice que el Señor nos llama a vivir eternamente junto a Él. Por lo tanto, nosotros vamos a disfrutar este tiempo, es decir, este comienzo, vamos a disfrutarlo, esperando en el Señor. Vamos a esperarlo a Él. Porque el mundo, el tiempo, la sociedad nuestra, toda la sociedad está llena de muchos profetas, muchos falsos profetas y algunos que aciertan algo. Pero no, el que ha acertado es Cristo, el Señor. Y nos dice, ustedes son hijos de Dios y han venido aquí a la tierra para vivir eternamente junto a Él. Esa es la alegría que todos tenemos. Por lo tanto, vamos a vivir el año litúrgico. Como siempre, el profeta Isaías, el que nos va a ir guiando, como siempre, durante todo el Adviento, porque Él fue que en medio de las dificultades dio esperanza. Entonces nosotros también estamos pasando por muchas dificultades. Tenemos que pedirle la esperanza a Dios en el Señor Jesús. Hay que pedírsela. Y por eso vamos a pedirla hoy y vamos a disponerlo en nuestro corazón para acoger a Jesús, pedirle que venga a nosotros y sobre todo que nos dé fuerza para vencer al mal siempre, en nuestra vida y en la sociedad. También, hermanos, claro está, esta misa va a ser, vamos a pedir por todos los damnificados por el ciclón en esta provincia oriental, sobre todo esta provincia de Santiago de Cuba. Vamos a pedir al Señor por todo lo que hemos pasado, estamos convalecientes, pero todavía seguimos pasando el chikungunya. Es duro y mucha gente sufriendo. Y mucha gente que, por lo menos algunos, que a causa de chikungunya han fallecido, porque otras enfermedades de base han aflorado. Y eso ha traído dolor a la familia. Hermano, y vamos a pedir para que el Señor nos dé fe firme, fuerte,
para que no vivamos así por vivir, sino que vivamos con la esperanza que Dios nos da y que nos dé fuerza para hacer el bien. Que esa sea nuestra oración. Como siempre hacemos antes de comenzar la Santa Misa, con humildad pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, aviva en nosotros, tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene acompañado por las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sentémonos, démonos unos instantes de silencio para disponer nuestro corazón a escuchar la palabra del Señor. Y como es tradición, la corona del Adviento, pues ahora vamos a aprender la vela, que significa la primera semana de Adviento, la luz que el Señor Jesús nos trae para esta primera semana de Adviento. Lectura del profeta Isaías. Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. En el futuro, el cerro de la casa del Señor será puesto sobre los altos montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones y subirán hacia él muchos pueblos, diciendo: vengan, subamos al cerro del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la palabra del Señor. El Señor gobernará a las naciones y enderezará a la humanidad. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra, y no se adiestrarán para la guerra. Pueblo mío, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus lumbrales, Jerusalén.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor. Según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Deseen la paz, Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tu palacio. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Por mis hermanos, mis compañeros, voy a decir, la paz es contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes saben que en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando comenzamos a tener fe. La noche avanza, está cerca el día. Y tomemos las armas de la luz. Como en pleno día, andemos decentemente. Así pues, nada de banquetes con borracheras, nada de prostitución o de vicio, o de plenitud o de envidias. Más bien, revístanse de Cristo Jesús el Señor. No se conduzcan por la carne, poniéndose al servicio de sus impulsos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, canta aleluya, 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 canta aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá lo mismo que aconteció en tiempo de Noé. En aquellos días del diluvio, los hombres seguían comiendo, bebiendo y casándose, hasta el mismo día en que Noé entró en el arca, y no se daban cuenta. De repente vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos mujeres que están juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén ustedes prevenidos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense bien, si un dueño de la casa supiera a qué hora lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso, estén alerta, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, sentémonos, vamos a meditar el Evangelio. Hermanos, al inicio de la misa hablamos un poquito del Adviento como el tiempo de preparación. Por eso las lecturas, la verdad que uno de esos ciclos en que las lecturas están, vamos a decir así, mejor escogidas, con más atino, porque todas nos van llevando cada domingo a dar un paso hacia adelante. ¿Hacia adelante hacia dónde? Hacia el encuentro del Señor, que en definitiva es el camino más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida. En la vida podemos hacer muchos caminos,
podemos alcanzar muchos títulos, podemos alcanzar mucho poder, podemos alcanzar muchas cosas, todo eso es bueno, siempre que se emplee para el bien. Pero de todos los caminos de la vida, de todas las aspiraciones, los esfuerzos, el más grande es algún día estar junto al Señor en la gloria para darle plenitud a nuestra existencia. Eso es. Entonces, es Isaías, en la primera lectura. Isaías, ¿de cuándo es Isaías? 700 años antes de Cristo. Isaías vivió situaciones muy duras. Ahora, ¿qué época del mundo, de la vida no ha sido dura? Dígame qué época. Vivía situaciones duras. ¿Por qué? Porque él había sentido la presencia del Dios dándole la mano. Y de momento, y la gente empezaba a caer en desesperanza. La gente se preguntaba muchas cosas. Es lógico. Esa es la lógica. Estamos hechos imagen y semejanza de Dios para eso, para cuestionar, es la lógica que nos dice. Y la lógica principal en ese sentido es qué sentido tiene todo lo que estamos viviendo, qué sentido tiene. Vaya, el que encuentre un sentido diferente a Dios, vaya, yo lo respeto, pero me parece que ahí la lógica no funciona mucho, me parece. Entonces Isaías, en medio de esas dificultades, Isaías le da esperanza a la gente, al pueblo. ¿Y qué esperanza le dicen? Señores, ustedes estamos viendo la parte fea, negativa, la parte que es verdad que nos deprime. Dice, pero acuérdense que hay un Dios que es Salvador, que algún día vendrá a rescatar a su pueblo. Y que para eso nosotros tenemos que seguirle. ¿Y cómo le seguimos? ¿Cómo le seguimos a Isaías? Él dice, pueblo mío, ven, caminemos a la luz del Señor. ¿Qué quiere decir a la luz del Señor? Hemos prendido la velita del Adviento, significando que ya Cristo, que es luz del mundo, ya lo estamos esperando. Cristo es el que ilumina nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestra vida, para darle sentido a mi existencia y a la existencia de la sociedad. Entonces el Señor dice, oigan, caminemos a la luz del Señor. Porque la enseñanza porque la enseñanza se irradia de Sión. De Jerusalén sale la palabra del Señor. El Señor gobernará todas las naciones y enderezará a la humanidad. Y dice palabras muy bellas, un poema, una poesía. Harán arado de las espadas y sacarán hoces para cortar el trigo de las lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra. Fíjense bien que desde este momento, 700 años de Cristo, ya Isaías venía preparándonos para decir, no se desesperen, caminen a la luz del Señor, porque el reino de Dios es esto que acabamos de decir. Una nación irá contra otra, no se adiestrarán para la guerra, el Señor será la luz de las naciones, viviremos junto al Señor, que viene a salvar. Entonces, hermanos, fíjense bien, Isaías dice esto porque está viviendo un momento duro, muy difícil para el pueblo, dificilísimo. Casi pensaba que se iba a desaparecer ese pueblo. Y él dice, habla de esto. Pero bien, y ahora entonces me podrán decir, entonces debemos predicar esto cuando las cosas estén malas. No, siempre hay que predicar esto. Cuando las cosas estén malas y cuando las cosas estén buenas, nosotros tenemos que predicar y escuchar que tenemos que caminar al encuentro del Señor. Porque puede ser que nos fijemos solo en lo material o en lo político, en lo social. Ay, ahora tenemos, pues se nos escucha
Ay, ahora sí podemos producir lo que queramos. Ay, ahora sí me dan un techo para la casa, cualquier cosa de esa. En las buenas y en las malas hay que caminar a la luz del Señor. Porque puede ser que yo esté muy bien y adquiera muchas cosas aquí en la tierra, materiales, y además no solamente materiales, de tranquilidad social, personal, y a lo mejor no he caminado en presencia del Señor porque eso lo he obtenido de una manera que no es el camino que nos muestra el Señor. Es decir, esto que nos dice Isaías, para un momento difícil, sin esperanza, eso nos lo está diciendo Isaías, para cada momento de nuestra vida y de nuestra situación religiosa, política y social. En todo momento tenemos que caminar a la luz del Señor. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que este mundo pasa, pero hay algo más importante, que es el reino de Dios. Este mensaje último lo hemos escuchado en todos estos días. Y así, nosotros vamos ahora a la carta de Pablo a los romanos, 700 años después. Ya Pablo conocía a Jesús. Ya Pablo había vivido, experimentado de que Jesús había muerto y había resucitado. Ya Pablo había experimentado de que la muerte no tenía la victoria la trae Cristo. Ya Pablo estaba predicando con la fuerza del Espíritu Santo lo que Jesús le había dicho: ve por el mundo entero, vayan y prediquen el Evangelio. Y eso es lo que Pablo dice. ¿Qué cosa dice Pablo? Dice algo diferente Pablo. ¿Qué va? Pablo reafirma y confirma y confirma. Nuestra salvación está ahora más cerca. Claro, ya Pablo vivió la venida de Jesús. Que cuando comenzamos a tener fe, la noche avanza, el mal sigue presente en el mundo. Hermano, por eso hay que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos guía. Es decir, y tomemos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Las de Cristo. Hay que caminar hacia la luz de Cristo. Como en pleno día, andemos decentemente. Así pues, nada de banquete con borracheras. ¿Dónde dicen eso? La palabra de Dios es la que la repite. Nada de prostitución o de vicio o de pleitos o de envidias. Ay, si enseñáramos esto en el colegio, qué maravilla. Y junto con esto otras cosas. Junto con esto otras cosas. Cumple los mandamientos. Eso es lo que está diciendo ahí. Vive los mandamientos. Más bien revístanse de Cristo Jesús el Señor. No se conduzcan llevados por la gente, por el pueblo, por lo que la carne me pide, porque yo lo que deseo, mis pasiones. No se conduzcan así. No se pongan al servicio de sus impulsos, sino confronten con la palabra de Dios y Él le dirá. Hermano, y esto sirve en los momentos duros y en los momentos difíciles. Porque la única manera que nosotros tenemos de alcanzar el reino de Dios, de vivir en plenitud, según el mismo Dios, nuestro Creador, es precisamente conduciéndonos según Cristo Jesús. Y ese es un remedio que sirve en los momentos duros, y voy a hablar del pueblo de Cuba, que estamos pasando ahora, los momentos duros, y en los momentos que pueden ser lo que sea, que cambien, que sean las cosas mejores. Como quiera, no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Pero eso no solamente para Cuba, eso es para todos los países del mundo. La única manera que uno tiene para sortear y vivir a plenitud, con lógica, con razón, en los momentos duros y en los momentos más suaves, es no dejándonos llevar por nuestras pasiones y buscando siempre a Dios. Y buscando siempre a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de hoy, eso es lo que nos dice el primer domingo de Adviento.
Hermanos, procuren buscar la palabra de Dios, léanla. A lo mejor ustedes están viviendo situaciones difíciles con la casa caída. A lo mejor otras personas tienen, no sé, situaciones duras, con abundancia, con esto y lo otro. No se engañen. Busquen la palabra de Dios, porque en las buenas y en las malas nosotros tenemos que vivir según la palabra de Dios. Lo otro sería desvirtuar la creación, desvirtuar nuestra propia vida, poner en peligro la salvación eterna. ¿Y desde cuándo tenemos que hacer esto? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Porque a lo mejor puede ser que digamos, yo voy a empezar la semana que viene, en el tercer domingo de Adviento voy a empezar. No, aquí dice en el Evangelio, hermanos, empiecen ya, porque la vida es así, cosas buenas, cosas malas, pero el momento definitivo de encuentro con Dios, nadie lo sabe. Entonces, en todo momento tenemos que tratar de caminar hacia la luz del Señor. Y discúlpeme si repito un poco eso, hacia la luz del Señor, que en definitiva es los mandamientos que son luz para nuestros ojos y luz que me guíe en el camino al encuentro de Dios. Y este Evangelio nos dice, óigame, no sabemos cuándo viene el Señor, aprovechen. Y vuelvo a repetir de nuevo, en las buenas y en las malas, caminemos junto al Señor. Así, hermano, tal vez hace tiempo que yo no he hecho un retiro, tal vez hace tiempo que no me he confesado, tal vez hace tiempo no he meditado, he cogido un libro, un folleto, un libro, o visto en el internet, en vez de tantas cosas que se pueden ver, coger y buscar un texto que me ayude a vivir el Adviento. Aprovechémoslo y hagámoslo. No lo dejemos engañar. No lo vamos a deprimir porque estamos en las malas. No, aquí está la esperanza del Señor que nos da la fuerza. Adelante. Cuando yo venía hoy aquí, casi un mes fue el ciclón, la foto de Las Palmas, que lo único que le quedaba era el cogollo amarillito allá arriba, pero quedaba el cogollo amarillito. Lo único, todo lo demás había perdido. Sin embargo, al cabo del mes, qué cosa más grande. Ya uno ve como las palmas esas que estaban desgajadas, uno la ve que ya empiezan a echar sus nuevas pencas. Hermano, así es la vida. Así es el encuentro con Dios, porque Dios es el Dios de la vida. Él es el Dios de la vida. Entonces vamos a pedirle al Señor que en este primer domingo de Adviento nos dé las ganas, el deseo y la voluntad de tratar de unirnos más a Él, conociéndole mejor y tratando de estar siempre en sus manos, ahí que Él nos cuide, sabiendo, Señor, danos paz y danos luz, danos fuerza. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, a vivir así, donde quiera que estemos, aquí en Cuba, fuera de Cuba, donde quiera que estemos, pidámosle esto al Señor. Que Dios nos ayude a todos a vivir así. Y ahora, hermano, con esa fe firme, vamos a rezar el credo en el cual los primeros cristianos sintetizaron su fe. Ese es el credo que nosotros rezamos todos los domingos, todos en las misas. Ese es el credo que nosotros afirmamos, que creemos en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en un Cristo, Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, que bajó, se hizo hombre en todo menos el pecado, para salvarnos a todos. Que esa salvación nos alcance. Vamos a proclamar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos la misa con el ofertorio. Tu amor es lo más hermoso de mi vida, Señor. Tu amor es lo más hermoso de mi vida, Señor. En el altar donde te ofreces, Señor, Pon mis miedos, pon mis ansias, Señor. miedo no a mis pequeñeces, Señor. Es temor de tu Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. En el altar donde te inmolas, Señor, Pon mis gozos y alegrías, Señor. con mis sombras y dolores, Señor. Día a día de mi vida, porque tu amor es lo más hermoso de mi vida, Señor. Tu amor es lo más hermoso. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Le engrandeces por completo, porque tu amor es lo más hermoso de mi vida, Señor. Tu amor es lo más hermoso de mi vida, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este pan y este vino, escogido de entre los bienes que hemos recibido de ti, y concédenos que esta Eucaristía, que nos permite celebrar ahora en nuestra vida mortal, sea para nosotros prenda de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por su Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, deseémonos la paz los unos a los otros. Que la paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Hermanos, podemos sentarnos todos pidiendo al Señor que venga a nosotros. Y aquellas personas que se han preparado a recibir la comunión se pueden acercar. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Le pondrá el nombre de Emmanuel. Oremos. Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos, con lo que tú nos enseñas ya en esta vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, vamos a orar por nuestra patria y más sobre todo en estos tiempos tan difíciles por los que estamos pasando. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias, porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad, de los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos. Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles, Madre. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, compañeros de trabajo, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada es imposible. Envía tu Espíritu Santo para que todos los cubanos, con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar, sí, pero juntos, encontrar soluciones que nos conduzcan a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz. Santísima Virgen de la Caridad, Madre de nuestro Señor Jesús, presenta a tu Hijo nuestras oraciones y dinos, como nos dijiste en Caná de Galilea, hagan lo que Él les diga. Sigan los caminos hacia la luz que es Cristo. Madre de todos los cubanos, repítelo nuevamente, no tengan miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Jesús, buen pastor, escúchanos.
Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, acordémonos, en las buenas y en las malas, siguiendo a Cristo, que es la luz. Así que eso lo tengamos siempre en nuestra vida, siempre. Yo también quería decir lo siguiente. Gracias a Dios, este santuario del cobre, a pesar de las dificultades que hemos pasado con los embates del ciclón, con los virus, que siempre ha permanecido abierto, siempre. Todos los días se celebra la misa aquí y todos los días vienen peregrinos también, de muchos lugares de Cuba, siempre. Cuando el COVID, también este santuario nunca se cerró, nunca. Siempre se mantuvo abierto, como la madre, con sus brazos para acoger a sus hijos. Así que les digo esto, está abierto el santuario. Hay gente que han preguntado. También, debido al virus, también se han corrido algunas, que el cobre está en cuarentena, que el cobre está en estado de emergencia, que el cobre está como cualquier lugar de Cuba, que los casos de la virosis, chikungunya y todas las demás son enormes. Que les levante la mano. ¿Qué familia no ha tenido a alguien que ha tenido chikungunya o la tiene? Eso en toda Cuba. En toda Cuba. Aquí también en el cobre. Aquí está la madre. Y aquí está ella. Y el pueblo cubano viene. Así, hermano, sepan que, como dice la oración, ella nos invita a seguir a su Hijo Jesús, que es la luz del mundo. Mucho ánimo. Y vamos a formar una cadena de oración todos, a nuestra Madre, pidiendo por Cuba. Que Dios nos ayude, y los cubanos, que Dios nos ayude a vivir así. Mucho ánimo, todos.